puedes acabar en la cárcel. Están imponiendo un ordenamiento jurídico totalmente arbitrario, totalmente alejado de lo que es el tradicional derecho romano sobre el cual hemos basado nuestra cultura. Y sin embargo, el público en general cree que avanzamos en libertades. Han conseguido, y también citando a los otros conferenciantes, meternos en una sociedad orwelliana, donde su neolengua, cuando expresa una cosa, te está diciendo justa la contraria. Y señores, esto es un problema importantísimo. No ya solo moral, y no ya solo una lucha por nuestra libertad. Antes hablábamos que una sociedad justa, una sociedad sana, debería tener una antorcha que legarle a sus hijos. Nosotros debemos legar esta cultura que hemos heredado de nuestros padres, estas tradiciones, y debemos dejarles un futuro digno y en libertad en esta tierra que se llama España a las próximas generaciones que tienen que surgir de nosotros. Yo estoy dispuesto a luchar por esto hasta mi último aliento. Democracia Nacional está dispuesta a luchar por esto hasta su último aliento. En muchas cosas no pensamos como la gran mayoría seguramente de los miembros de la Asociación Pro Justicia, pero estamos firmemente convencidos en que por convicción moral y convicción ideológica la ley de violencia de género debe ser proscrita al 100%. Muchas gracias a todos. Vamos a sacarnos. Vamos a la ronda de preguntas para llevar cierto orden y de dando yo la palabra si les parece bien. Si me permites hacerle una aclaración. Sí, por supuesto. Digo, porque hay dos mujeres y a lo mejor se puede interpretar que yo tengo algo contra las mujeres. No, las mujeres están siendo utilizadas por este montaje. Están basándose, aprovechándose de las mujeres. Y luego, con todas las cosas que hay, efectivamente hay muchas mujeres que se aprovechan de esta situación. Pero no interpretéis que hay aquí nada de eso, que esté bien claro que he dicho... ¿Alguna de las dos mujeres quiere responder o quiere decir algo? Muchas gracias. Si he logrado transmitir mi mensaje, quiero que se hable, mi fin es que se hable de personas. Punto. Muchas gracias por tu apoyo. Creo que había sido bien interpretado. Sí, no lo sé. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Sí, es que se ha hablado, bueno, a mí me interesó mucho la opinión, es la primera vez que vengo aquí y bueno, el tema me interesaba mucho. Precisamente estoy leyéndome un libro de Jesús Trillo Figueroa, no sé si lo conocen, creo que es la religión silenciosa. Bien, entonces, aquí se habla de una ideología... Bueno, yo quería, se habla de una ideología, y también el señor don Manuel ha hablado de una ideología que tiene como objetivo destruir a Occidente y yo, bueno, en este libro se habla de unas... Porque la ideología de género es algo que nos está afectando a todos a estas alturas ya de su aplicación, ¿no? Todos nos hemos separado o hemos tenido familiares, las mujeres también son víctimas porque las mujeres son madres madres, abuelas, hermanas. Algunas mujeres se benefician de esta legislación inicua, ¿no? Pero también ellas son víctimas. O sea, nos va a afectar a todos porque lo que hace es destruir a la sociedad. Pero a mí yo la duda que tengo es porque en este libro pues, se habla de los pensadores, ¿no? En los que se fundamenta esta ideología. Son unos pensadores que nadie conoce, vamos. O sea, habla un poco del origen
de lo remoto, en Engels, en Freud, en Marcuse, y luego unas feministas de los años 70 que no las conoce nadie y que además entre ellas pues tienen posturas contradictorias y vamos, que no van todas en el mismo sentido. Entonces, yo lo que pienso es que esta ideología, ¿hasta qué punto, la pregunta que quiero hacer es, ¿hasta qué punto esto es una ideología o simplemente es nihilismo puro y duro? Porque, bueno, esto más que el objetivo de esta ideología es la destrucción de Occidente, porque claro, eso supondría que hay alguien que está detrás de esto, organizando todo esto, desde algún sitio para destruir a Occidente, y yo creo que simplemente esto a mí me parece más que es, o vamos, sugiero que puede ser más un síntoma más de una decadencia de Occidente, pero una decadencia de la que todos somos responsables y no, vamos, quizá por la opulencia de Occidente y no algo dirigido por alguien. Una pregunta, vamos a ver una respuesta, creo que más o menos la pregunta queda clara. Aquí hay un tema que yo creo que hay que tener claro. Hay un pensador del siglo XIX español que lo dejaba, era clarividente, vamos a ver, Donoso Cortés decía que detrás de todo problema político hay un problema teológico. Bien, y eso es realidad. ¿Cuál es aquí el problema teológico? El problema teológico es el siguiente, que se quiere pervertir, cambiar la naturaleza humana. Y eso no nos vamos a poner en plan metapolítico o en plan filosófico o religioso, pero bueno, hay una lucha, y esto es así, del bien y del mal, punto. Y los servidores del mal, ¿de qué utilizan muchas veces? Bueno, pues medios colaterales para convencer a las personas. Bien, en esta lucha del bien y del mal, ¿qué medios utilizan? Los económicos. Esto es un negocio, lo han convertido en un negocio. No tiene ningún sentido que la gente sirva al mal por el mal mismo, salvo algunos perversos, que será una minoría. El resto busca negocio. En ese aspecto, claro que esto destruye a Occidente, en el sentido siguiente, porque Occidente siempre, en nuestra concepción histórica de la vida, el hombre y la mujer han tenido igualdad. Es decir, a nadie se le ocurre pensar en Europa. La vida religiosa era importantísima, era un pilar básico de la vida europea. Y a nadie se le ha ocurrido, nunca nadie ha dicho que el hombre o la mujer van a ir al mismo juicio. Nadie ha dicho que vayan a ir a otro juicio. Es decir, existe una igualdad esencial en dignidad. Ahora lo que se nos está intentando cambiar es precisamente establecer que hay unos, por ejemplo, las mujeres que por ser mujeres son santas, no hacen nada mal, no denuncian en falso, no declaran en falso, y que el hombre, por ser hombre, basta que mueva un gesto, basta que mueva un dedo y ya está amenazando. No. Y ese es el aspecto básico, que se podrá, en toda esta lucha, hay mucha gente que son tontos útiles, mucha gente que no se da cuenta de lo que pasa, pero hay una minoría que sí que se da cuenta de lo que pasa. No puede ser accidental. Vamos a ver, según tiene lugar el acceso al poder en la Unión Soviética de los comunistas, la primera ley que aprobaron con la Revolución Soviética fue precisamente la introducción del divorcio. La primera ley que aprueba Zapatero también tiene que ver con la familia, la ley de violencia. ¿Por qué? Porque está claro que esa es la célula básica que quieren destruir y es la célula sobre la que se ha construido Europa. Europa se ha construido sobre el municipio y sobre las libertades municipales. Y más aún en España que en el resto del mundo. Quizá por eso España hay una cosa accidental, y me meto en cuestiones que a lo mejor un poco salen de lo que se ha metido en la mesa. Pero hay una cuestión fundamental. Este Papa, el país donde más ha viajado ha sido España. ¿Y por qué ha viajado más a España? Cuando fue elegido Papa, los primeros ataques que salieron en la prensa contra él no era por su pasado histórico, que luego lo sacaron más adelante, fue precisamente porque ya había dado muchas conferencias y había publicado muchos textos sobre ¿qué? Sobre la ideología de género como el gran problema del siglo XXI. Es decir, ahí está claro que determinadas personas, cuando nadie conocía a Ratzinger, más que unos pocos, sin embargo el enemigo sí lo tenía detectado, porque esa es la lucha del siglo XXI va a ser esa. No es la lucha entre ricos y pobres, entre naciones de un tipo, otro tipo, entre capitalismo y comunismo, liberalismo, no. Todas esas revoluciones, todos esos ismos se han integrado en la ideología de género. Y la ideología de género afecta a la vida económica. Se hacen leyes que económicamente hay que tener en cuenta la perspectiva de género. Afecta a la propia configuración personal y familiar. Se acaba interviniendo en las familias, a través de los juzgados de familia, a través de los servicios sociales. Afecta incluso a las relaciones entre países. En esa integridad es como hay que tenerlo en cuenta. Si no percibimos que la lucha es una lucha total
en todos los frentes y que la ideología de género no es algo que afecta a un tema, sino en todos los frentes, y se le da batalla total, no nos habremos entrado en lo que es el siglo XXI. Esa es la una cosa sobre usted tiene un concepto muy amplio de ideología de género. ¿Para usted es lo mismo ideología de género que relativismo moral? Vamos a ver, el relativismo moral, al fin y al cabo, sí es un nihilismo. El relativismo moral es todo vale lo que la mayoría diga, lo que socialmente se diga. La ideología de género no es un relativismo moral. La ideología de género sí ha establecido un bien y un mal. El bien son los supuestos valores femeninos, el mal son los supuestos valores masculinos. Entonces no es relativista, sabe que hay un enemigo que tiene que batir. El relativismo es, yo me dejo llevar por lo que diga la mayoría. La mayoría dice que hoy está esto bien, está esto bien. La mayoría dice que hoy está esto mal, está esto mal. Ellos no son así. Ellos han empezado de una minoría y han logrado imponer y quieren seguir imponiendo su concepción antiética de la vida. Yo quiero un apunte muy breve. Si no fuera una ideología perfectamente orquestada y coherente, no podrías ver claramente lo que va a pasar. Sin embargo, una vez adquieres, es como sintonizar una radio, cuando adquieres conciencia de lo que están haciendo, rápidamente puedes avanzar todos los movimientos futuros que vayan haciendo, porque siempre tienen la misma finalidad lógica y coherente, lo cual no quiere decir que sea liberal ni justa, pero que ese es el objetivo que tienen como ideología. Y aparte, hay todo un listado inmenso que hoy en día, gracias a Internet, podemos indagar, aunque nos costaría bastante tiempo, de personajes con nombres y apellidos que han ido postulando y orquestando toda esta remodelación de ideas hasta llevarla a la élite mundial. Yo quería hacer una pregunta. Espera, me permites que haga un apunte adicional que no debemos olvidar. Es que este movimiento empieza con los grupos lesbianos. Y es fundamental esto, porque son las lesbianas, que es ya por una razón, es el marxismo traducido a la familia. Estas lesbianas que quieren ellas el poder, empiezan a decir que la familia es una relación de poder y que tiene que enfrentarse a él. Entonces, no por una razón de que sea la familia o no, sino por una razón de ellas mismas. Y esto es lo que primero son los socialistas a nivel internacional los que capitalizan esto, y les ha dado éxito. ¿Y dónde se ha promocionado esto ya? Pues en la ONU. ¿Y por qué en la ONU? Porque en la ONU hay mucho funcionario ocioso, por no decir unos vagos de mucho cuidado que no saben por dónde andan. Es la triste realidad. Y muchas mujeres ociosas. Y esas mujeres han aprovechado ese odio para meterse en cosas nuevas, buscarse cosas que hacer. Y de ahí parieron la conferencia, la de Viena, la de Dinamarca, etcétera, 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 hasta la última de Pekín. Entonces, en principio, es una lucha de mujer contra hombre, de lesbiana contra hombre, que somos su competencia en muchas cosas. Y luego se han aprovechado los políticos y lo han hecho. Yo lo veo así. Eso que digo es una realidad. Una pregunta menor. Yo citaba antes el libro de Engels. Yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo, porque ahí ya se identifica los problemas, digamos, del ser humano, ¿no? Uno es la familia. La familia porque el libro de Engels se propugna que es la mujer la que tiene que tener el poder. Otro poder que se identifica como negativo es la iglesia. Y luego, por aquella época, cuando todo el tema de la revolución industrial, pues aquellas personas que tenían medios de producción. Y esos son los tres, digamos, enemigos, las tres fuerzas que se oponen hacia un movimiento socialista. Luego, con el manifiesto comunista, digamos que se olvidaron prácticamente los dos y solamente se enfocaron en el tema económico. ¿Qué ocurre? Que con la caída del muro de Berlín se quedan sin su único pilar. Yo creo que lo que se ha producido es una vuelta a los orígenes. Se han aprovechado el tema, como bien decía, de gays y lesbianas, más de lesbianas que de gays. Se ha unido con esa filosofía, digamos, original, y lo que se ha hecho es, de alguna manera, refundar la idea socialista. El tema económico